Para acá, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo a ella le veo, ahí ya me estoy desconcentrando. Bueno, lo tenemos a Julio Fleitas, que es nuestro especialista en depilación. Así mismo. Tiene que haber un especialista en depilación porque la depilación masculina es distinta a la nuestra, a la de Totalmente, la chica. totalmente. Por el tipo de piel, por el tipo de vello, por el grosor del vello. ¿Tienen la piel sensible también los muchachos? Sí, tienen. ¿Sí? O sea, por más que de repente, viste, el sexo fuerte y toda la historia, pero Sí. necesitan cuidar. O sea, no es que solamente así de una... ¿Y gritan? No. Le mentira. Griten. No. O sea, no me dice. siempre. De repente la primera vez muchas veces se siente un poquito Duele un más. poquito. Pero para eso hay ya nuevos productos que se Claro. utilizan, que puede ser un gel anestésico, para depilación. para ablandar el pelo también, ¿verdad? Sí. O sea, hoy Hay día... todo un proceso como Claro. para que se la depilación. Bueno, yo tengo un modelo, Sí. que de hecho ya lo anunciamos hace rato. Uno de los más churros del canal es de RS Producciones. La verdad que es el morocho más churro que tiene Rey Guaraní, hay que decir. Así que adelante, mi querido Alejandro López. Yo soy retaguardia, me he perdido lo más preciado que tengo, que son mis pelos. Porque... Alejandro. Él se va a Mira lo que es depilar mi en brazo, vivo. hermano. Mira todo lo que es Sí, mi sí, pierna. sí. La van O a sea, ver que ese los día. modelos se animaron. ¿Por qué? No se animaron ellos. Mira, y cuenta que están todos allá y hablamos de depilación y están todos así. Yo quiero que se anime el tío Edu y Albert. No Después sé si de, se van a de lo animar. que yo voy a hacer. Sentate, Pale López. Bueno. Vos estás en tu casa. Yo te cuento que yo soy muy cagón para esto, Julio. Hay que contar que ya estuvimos hablando con Julio, me hizo una Claro. terapia psicológica antes de esto, ¿verdad? Bueno, es fácil Sí, sí, sí. por lo que ¿Qué? bueno va a pasar acá. Julio, contale, vos tenés un problema con la piel, ¿verdad? Sí, claro que bueno, yo tengo mucho vello, ¿verdad? Van a Sí. ver ese día mi pierna y entonces cuando hace calor imagínate el problema que eso significa, ¿verdad? Claro. Más o menos por ahí. Bueno, antes que nada quiero acotar que ahora es el momento ideal para depilarse. O sea, llega el verano entonces con la piel excelente porque tiene su como ahora, proceso. ahora que empezó el Ahora que otoño. empezó el otoño, sí. ¿Y cada cuánto se van a depilar los muchachos? Se Y tienen que mira, depilar así los chicos. De repente 25 a 30 días es el periodo que vuelve a crecer, pero crece más fino y más poco. Ah, ok. ¿Entendés? O sea, hay un beneficio ahí. es todo un proceso. Aparte, el tipo de... El grosor Sí. de la piel también tiene mucho que ver, ¿no? Claro, ¿qué zonas se depilan más los muchachos? La espalda, por ejemplo. La- La espalda, el hombro. Viste, La hay mucha es gente que pelita la entrena. espalda con mucho pelito. hay que- Aparte, entrenás y no da para que salgan los pelitos no, así claro por que las no. musculosas. La espalda entonces es el que más se depilan. ¿Y La después? espalda y hombros. Espalda y hombro. ¿Y Sí. después? Y las piernas. Las piernas Las también. piernas, Y sí. se depilan completito. Claro. Hasta la ingle. Claro, claro. Ok. Que quede bien prolijito. Claro, porque las chicas, no, pero esto pregunto porque hay gente, al menos la mayoría de las mujeres, por ejemplo, tenemos vello solamente hasta la rodilla, ¿verdad? Y Claro. generalmente ya para arriba ya no lo tenemos, por eso lo pregunto. Y después las partes íntimas, ¿qué tal? ¿Se depilan también los muchachos? Sí, año 2015. O sea, ¿Qué? Bueno, espera, ahí discutimos nosotros con el tío Edu, no se rían, porque yo le dije al tío Edu que preferentemente se deberían de depilar, y él me dijo después que no, y después vamos a contar por Pero eso qué. en realidad depende de ustedes, pues las mujeres son las que tienen que decir, sí, es importante la depilación No, esa parte. yo personalmente opino que sí, pero bueno, vamos a lo tuyo. Bueno. Vamos a depilarle en vivo, esto te va a doler. Yo espero que no duela tanto, ¿eh? Pero con cera nunca, es la primera vez que lo voy a hacer y espero que no sea tanto. La producción te comento que pagó solamente por un lado de la piel. El otro ya está a ser responsable vos. No, al contrario. Julio, ¿qué le estás poniendo? bueno, Mi contrato no habla de sufrimiento, así es que no yo sé. le estoy colocando un liberador de vello, que es un gel que ablanda el pelo del hombre. Ok. O sea, hace que sea todo más ameno, más soportable, vamos a decirle, Ok. ¿verdad? Entonces, esto tiene su proceso. Te va a doler un chiquitito. Tiene un algo. poquito Ojalá de que no, anestésico ¿verdad? también. Esto No, se cara de prepara miedo. siempre. La verdad que tiene bastante vello. Sí, para eso se recorta. O sea, nosotros hicimos una preproducción para salir con Claro. Ale. ¡Esto le cortaste! Nosotros ya recortamos Bueno, una tampoco hay que Por partecita. Dios. prender todo. O sea que lo que... O sea, tiene más pelo que esto. Sí, o sea, en realidad siempre se debe recortar primero la zona que se va a depilar. No es así que en Claro. seco te coloco y te saco, no. O sea, tiene toda una previa de esto. Ok. Así hacemos mucho más aguantable, ¿verdad? Decime que después de que salgamos del aire le vas a depilar toda la pierna. Totalmente, no, ya. No te va, que Yo ¿cómo le que dije a un Julio que lado? me esperé ahí por mi casa con un... Bueno, espero que esto no duela. Pero Julio, vamos a hacer vos- algo. Javi, pasá, esto es en vivo. Pasá, Javi, lo vamos a poner ahí abajo para que pueda... A ver, Ahí. ¿ahí se puede? Está perfecto. Muchas gracias. Es un poco, se siente es caliente. ¿Se siente caliente? ¿Qué tal te sentís, Ale López? No, espera, ¿qué tal estás? Tengo un poco de miedo realmente. ¿Sí? Sí. ¿Por qué No, estás? tranqui. Está medio tenso.
Mentira, yo hablé sobre este tema con Belén Mora mucho tiempo y ella me aseguró que duele. Ahora está diciendo que no duele, es bola, yo sé que duele. Duele, pero no mucho, es aguantable. ¿Vos tenés algún tatuaje, Ale? No, no tengo. Pero ahora me lo voy a hacer. Ah, porque te iba a decir que duele menos con tatuaje, pero si no tenés. Justamente el tema de los tatuajes también. Sí. De repente es conveniente a que si te vas a hacer un tatuaje, por lo menos 3 días antes te depiles. Sí. Con cera. Por el hecho de que queda más prolijo, Pero vos sabés que más Julio estético. también sugieren, antes de tirar, espera un ratito, sugieren que la gente que se va a hacer tatuaje se lo haga 2 meses antes más o menos para que los pelos no se encarnen ni cosa parecida. Ahora sí, Ahí está. ¿Julio? No tanto. ¿Viste? ¿Viste? No tanto. Esperaba que sea peor, ¿verdad? ¿Viste? Está bien. Pero hay que decir que me pusiste algo también, Julio. Claro, Para- hicimos una previa. No es que solamente Permiso. ha sido seco. Yo ¿Y qué, le hacemos recorté qué hacemos con estos pelitos que quedaron? y esto se vuelve a sacar. Se vuelve a sacar. ¿Con visita de ceja o qué? No, no, no. Ah, Una vez sacamos. más, esto ya son pelucitas nada más. Entonces, ¿Cuántos kilos de cera se usa para una pierna, por ejemplo? y mira, en realidad, Veo que toda la industria de cera no se se va a ir en mi necesita- pierna. para- justamente por eso empecé con el tema de depilación para hombres, porque viste que el mercado paraguayo no está todavía muy así. Claro. Pero yo te cuento que a full igual. Y aprovechando bastante esta Semana Santa para depilarse también. Claro. Fíjate. Ahí va quedando. ¿Cierto que hay vales para depilación, Julio? Hay vales para depilación, sí. La semana que viene vamos a sortear Sí. esto. Dame pues. Sí, ahí ¡Qué tenés. gusto! Para todos los que Acá está, quieran miren, chicos. animarse. Señores, anímense a la depilación. No duele, ¿en serio no duele? Ahí Increíble, tenemos. yo pensé que iba a doler. Julio, contanos dónde te puede encontrar la gente también si se quiere depilar. Bueno, @egocéntrico, mi Twitter. Sí. O en Instagram también depilación masculina. Ok. Así que para todo lo que sea consulta, Todo el cuerpo se puede depilar. completito. Ok. Completito. Todo. Todo. Todo es depilable. ¿Por qué te reías, Ale López? A ver, río no. ¿Está bien? Pero Bueno, viste, pensaste que iba a ser peor, ¿viste? Ya, Ahora ya. fíjate, No, no vení un duele rato, Julio. Sí. Esto quiero mostrar porque, fíjense, ahí salió casi todo, ¿verdad? Sí. Pero acá están, estos son rebendes. Sí, Y esto lo vamos, yo en serio pregunto lo de la pincita, o Sí, no. sí, también. También, ¿verdad? También. Ahí lo también. sacás. Claro, esto va a quedar así perfecto. O sea, se rebaja todo, se coloca el anestésico y queda de lujo. Y no es con este, pinza de ceja. Un poquitito grande ese, a ver. Pinza de ceja, Y que él, por lo que veo, así no tuvo ni reacción alérgica ni nada. Está un poquito rojo, que es normal. Sí, es normal. ¿Y qué sí. pasa, Julio, si queda así medio irritado? Ya cuando sacas ves ese rojo. Yo le coloqué un post depilatorio, que es un gel especial para que la piel vuelva a su tono normal. Ah, o sea, tiene ¿Entendés? todo. O sea, tiene el antes, durante y Totalmente. después. Totalmente. Perfecto. Y aparte, cuando te depilas, tenés algunos productos que se le dice apoyo domiciliario. Y los muchachos se duchan de repente, Sí. el gelcito se pasa por la zona y ya está. Sí. ¿Entendés? Ah, en tu casa podés hacer. Se Claro. anima. Che, vos sabés que le acabas de convencer a Eduardo Renault y él dijo que no quería. Después le vamos a preguntar en el corte qué zona se va a depilar. Pueden Número probar. telefónico, Julio. Bueno, el 492-428, Sí. línea baja, o el 81-90-12-82. Genial. Bueno, y nosotros tenemos vales para la próxima semana, así que ya saben, el lunes de Pascua, vos, señor, te puedes poner churrazo y hacerte una depilación. Animate, ya conversá con la señora, mi amor. ¿Qué zona decís que me... ¿Entendés? Che, ¿qué zona es la que Una más buena duele? Eso es una conversación. pregunta. ¿Qué zona es la que más duele? La Cierto. pierna por lo visto no tanto, ¿verdad? Según en mi experiencia personal. Y mira, la parte del pubis en realidad es la que más se siente. Ah, ¿La parte de qué? esa El parte. pubis. Las colas se depilan. Pubis, abajo del ombligo. Ah, No, yo pensé el- que... Cola. Debajo del ombligo. Ah, Claro, puede ser. claro. Esa zona. Esa es la zona un poquito Pubis. más. Pubis, la zona... Así que, Ok, ahí duele. sea, Así el que ya pubis saben, no el lo que va a haga. ganar esto, esa zona... Vamos a ver qué tal. Gracias, Ale López. A ustedes. Muchas gracias. No se va a quedar así. Promesa que la pierna va a quedar Acá en perfecta. esa parte sin pelo voy a hacer un dibujito, un tatuaje. Ay, para que- Dios. Solamente ahí. ya está listo. Bueno, Ale, hace algo productivo. Mandamos al corte. Y vamos al corte. Ya que a mí me cortaron todo, vamos al corte. so I can see what you